Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo capítulo del podcast Las Cartas sobre la Mesa. Conversación que busca determinar el impacto de las políticas públicas en el territorio. Hoy nos acompaña un invitado de lujo, el alcalde de Recoleta, Fares Jadueleiva, a quien damos la más cordial bienvenida a este programa. Muchas gracias por la invitación. Feliz de poder participar y en temas tan importantes como es el desarrollo de las políticas públicas desde las realidades locales, donde ahí creo que tenemos alguna experiencia que aportar desde el punto de vista de un municipalismo distinto, innovador. Nos acompaña también, como siempre, Américo Ibarra Lara, quien es académico de la USACH y director del Instituto Del Ambiente Construido de la Facultad de Arquitectura. Alcalde, revisando su biografía, me llamaron poderosamente la atención varias cosas en las que quiero, antes de detenerme, para contextualizar un poco la entrevista. La primera de ellas es que usted es egresado del Liceo de Aplicación, que es licenciado en Historia de la Universidad de Chile, que es administrador público de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano. Me imagino que su formación y su convicción, después vamos a hablar sobre las convicciones políticas, lo hacen valorar altamente la educación pública. Por supuesto. Me gustaría una pequeña reflexión sobre la educación aquello. pública. Mira, yo desde muy chiquitito estuve en colegios particulares, me acuerdo el Teresiano de Ossó. Después salí, mi familia se fue a vivir a Quintero, una situación familiar, y estuve en la escuela E200 de Quintero, una escuela pública así, ¿no? Con una realidad absolutamente distinta, y después volví a Recoleta, por ahí por el año 85, hice parte de mi educación, el resto de mi educación básica hasta octavo en el colegio Rafael Sangüesa Lizardi, y de ahí salté al Liceo de Aplicación, donde estuve toda mi enseñanza media, y de ahí estuve un año sin hacer nada porque yo quería estudiar periodismo. En ese año me acuerdo que postulé, que estaba obsesionado con entrar a periodismo en la Chile, debo decirlo, y se abría la carrera de periodismo en la USACH y no me quise ir a estudiar a la USACH porque quería la Chile. Di nuevamente la prueba el siguiente año, la prueba de aptitud académica, y entré finalmente, no volví a quedar, el puntaje era alto. En esos años periodismo era como muy alto. Es verdad. Y entré a estudiar lengua y literatura hispánica en la Universidad de Chile, y al tercer año me cambié a historia. Una buena decisión. Tuve una pequeña frustración con la gramática y decidí cambiarme a historia, y la saqué en los siguientes 3 años más o menos. Y de ahí tuve un largo periodo haciendo distintas cosas en la vida hasta que ya estando en la gestión pública, habiendo ingresado a trabajar no se nos adelante, alcalde, ahí te quiero hacer una pregunta. Sin duda que para un alcalde el tema de la formación como administrador público es un tema relevante, útil, etcétera. Pero el tema de la licenciatura en Historia me gustaría, como compartimos la misma afición, me gustaría saber si usted es de aquellos que cree que la historia sirve para algo, es útil para algo, se aprende de los errores del pasado para no repetirlos en el futuro, ¿o para qué sirve? A ver, yo creo que la historia, así como la literatura, ¿no? Porque para mí me sirvió mucho la literatura para entender más profundamente la historia, pero después me fui inclinando por la historia social de Chile. Tuve de profesor maestro a Gabriel Salazar, tuve a la María Eugenia Horvitz, que venía integrándose después de un largo periodo de exoneración, porque me toca además justo integrarme a la Universidad de Chile. En el año 93 empiezo, cuando vienen de todo el periodo de inicio del proceso democrático, y de retorno de muchos maestros, profesores que además habían desarrollado grandes experiencias en el extranjero. Entonces María Eugenia venía de ser la dueña de la cátedra de Revolución Francesa en la Sorbona, ¿me entiende? Entonces
tuve grandes profesores. Yo me enamoré mucho de la historia. Si tú me preguntas si sirve, ¿no?, para entender nuestra realidad y pensar, ¿no?, con mayor profundidad cómo debe ser el desarrollo social, claro que sirve. Si te sirve efectivamente, ¿no?, para poder desarrollar investigación y qué sé yo, tienes que pasar un rato, un trayecto por el desierto hasta poder construir finalmente una posibilidad de poder avanzar hacia eso. Yo en algún momento quise dedicarme a lo académico. Estuve un rato colaborando en el Centro de Estudios Árabes de la Universidad de Chile, donde no terminé mi diploma en lengua y cultura árabe. Entré en un diploma ahí, al final lo dejé inconcluso. Pero siempre tuve la expectativa de dedicarme a esto con mucha seriedad, y creo que la historia efectivamente puede permitirte a no cometer los errores del pasado. Déjame preguntar. Pero otra cosa somos los seres humanos. Déjame hacerte una pregunta en esa misma línea de tu formación histórica, ¿no?, de historiador. ¿De qué manera la historia, dada tu experiencia y tu vivencia como concejal, como director de desarrollo comunitario de la comuna de Recoleta y hoy día como alcalde, la historia les juega a favor en la definición de una impronta a la comuna de Vitacura? De Recoleta. De Recoleta. A ver, yo creo que entender que los procesos sociales se nutren de actores, de diversos actores, ¿no? Y yo creo que una cosa muy relevante que nosotros hicimos al principio en Recoleta, porque me tocó primero asumir la responsabilidad de ser el jefe del Departamento de Organizaciones Comunitarias y después de la Dirección de Desarrollo Comunitario, nosotros, en la mirada que tenía el exalcalde Daniel Jadwe, relevamos mucho la participación de las comunidades, ¿no? Y la participación protagónica, desde rescatar la memoria de los barrios, la historia de los barrios. Hicimos la historia de la población 6 de enero, de la Ángela Davis, de la población Chacabuco, ¿no? Hay varios textos publicados de aquello donde tú puedes ver cómo en el mediano tiempo se logra finalmente construir una sociedad, una identidad barrial. Recoleta además es muy identitario, pues muy heredero de la historia de Chile y de la chimba, ¿no? Entonces tú podías llegar a ver eso y podías identificar los liderazgos. Y en esos ejercicios la gente que pudo expresar, porque hacíamos planimetrías sociales, donde la gente llegaba con su fotografía, o sea, mi abuelo acá llegó, o mi papá llegó para la toma, esta era la fotografía, nosotros estuvimos con el presidente Allende aquí viendo dónde se iban a poner los postes de la luz, construyendo las calles, o sea, había una construcción social, ¿no?, donde siento yo que el pueblo tenía incidencia en lo que hacía. Y yo creo que eso nos ayudó a generar efectivamente una conexión desde una institucionalidad que estaba bastante deslegitimada a construir esa legitimidad social, fíjate. Desde la identidad. Desde la identidad y de poner al centro el desarrollo, ¿no?, de los barrios, los protagonismos de sus dirigentes y finalmente teñir nuestro desarrollo de política pública poniendo al centro a las personas. Oiga, alcalde, y ahí tener una mirada de cómo en el marco institucional, ¿no?, que efectivamente es un marco institucional neoliberal, podíamos ir corriendo un poco el cerco de lo que se podía hacer. Pasemos ahora de un poco la historia comunal, un poco también a la historia familiar. Usted es hijo de madre chilena y de padre palestino. Así es. Recientemente en Naciones Unidas, varios primeros ministros y presidentes de distintos países reconocieron al Estado palestino. ¿Qué significa eso para usted en términos personales, familiares, políticos? A ver, yo creo que todo gesto es importante, ¿no? Pero también es importante decir que llevamos más de 30 años tratando de que los estados reconozcan, ¿no?, la existencia del pueblo palestino y reconozcan su organización y lo reconozcan como estado.
Hoy día en una coyuntura muy compleja, muy difícil, ¿no? De una masacre y genocidio nunca antes visto en la historia de la humanidad. Creo que es importante, asumo que es tardío, pero que es importante, pero mi mayor expectativa está puesta en que efectivamente esto contribuya a la paz, que es lo más urgente. Si esto finalmente no contribuye a que el Estado de Israel detenga el genocidio, no hemos logrado nada. Ahora, este es un primer paso, ¿no? Que es muy importante. Pero esperamos, pero todos los días lo que ocurre es que mueren y mueren más palestinos, niños, niñas, mujeres, ¿no? Familias palestinas. Acabamos de recibir, estuve de cerca en la colaboración de la operación que desarrolló el gobierno de traer a 68 palestinos refugiados de Gaza. Ya tenemos familias palestinas insertadas en nuestros colegios, un par de familias habitando nuestra inmobiliaria popular, ¿no? Nuestro proyecto de arriendo protegido, porque por suerte teníamos un departamento disponible, y generando una red de colaboradores entre la propia comunidad palestina, la misma embajada palestina y el Estado para poder avanzar, ¿no? En estos temas humanitarios, donde muchas veces uno extraña, ¿no? Que no haya una política, que no tengamos política, ¿no? Humanitaria para recibir refugiados, ¿no? Esto es un tema que tenemos que abordar bien seriamente, pero valoro los esfuerzos, ¿no? Tanto internacionales como los que ha hecho el Estado de Chile en el último tiempo para poder aliviar un poco esta situación. Me quiero aprovechar un poco de lo mismo. Entiendo que la comuna que usted dirige también tiene una alta tasa de migrantes latinoamericanos. ¿Existe alguna complejidad al tener población significativa migrante para el desarrollo de las actividades comunales? A ver, nosotros desarrollamos una política. Mira, cuando llegamos a la municipalidad de mi departamento, habían vacíos de políticas públicas, ¿no? La municipalidad tenía vacíos de políticas públicas. No existía un programa de juventudes, no existía un programa de la mujer, existía un gabinete de adulto mayor y mujer, pero con una mirada muy clientelar y política, ¿no? Empezamos a hacer ciertos ajustes y ciertos cambios y creamos el programa de migrantes y refugiados. Creamos el programa de pueblos originarios. Creamos el programa de asuntos religiosos. Fuimos ampliando nuestros servicios porque en la realidad que teníamos en Recoleta no era posible entender que no tuviéramos abordaje. Y efectivamente generamos vínculos con las comunidades latinoamericanas, con las últimas migraciones, algunas más consolidadas. Yo diría que la peruana es la latinoamericana más consolidada. Pero claro que tenemos situaciones, porque además tenemos mucha irregularidad, tenemos mucha habitabilidad sometida a riesgos, viviendas colectivas en condiciones muy precarias, abuso respecto de aquello por parte de, diría yo... Con nacionales. No solamente con nacionales, sino que incluso organizaciones connacionales con migrantes que administran una serie de viviendas colectivas. Y además muchos indocumentados, ¿no? Además tenemos. Mucho indocumentado, con una usura importante y con condiciones dramáticas. Nosotros hemos tenido, por ejemplo, siniestros incendios donde han muerto pequeños niños y personas por habitar una vivienda en condiciones muy precarias. Muy hacinados, con mucho hacinamiento. Entonces, y claro, y eso se da especialmente en los sectores comerciales. Tenemos distintas, o sea, la migración latinoamericana, por las características de su migración, y esto no quiero establecer ningún prejuicio, ¿no? Sino que en las condiciones en que llega a habitar la ciudad, ha generado fenómenos, diría yo, sociales bien complejos, ¿no? Desde el punto de vista de la habitabilidad, del trabajo informal. Pero eso también habla, alcalde, de que probablemente en comunas como Recoleta u otras, ¿no? Pero en el caso de la municipalidad de Recoleta, probablemente la comuna no estaba preparada para enfrentar un proceso migratorio tan complejo como el que se ha vivido en las últimas décadas, digamos. Yo creo que ninguna comuna, fíjate.
ninguna comuna. Nosotros somos la quinta comuna con mayor cantidad de migrantes en el país, ¿no? Y desde ese punto de vista, claro, tuvimos además un crecimiento explosivo. Se nos colapsaron nuestros servicios. De hecho, lo que pasaba es que eran solamente atendidos de urgencia. Cuando llegamos, ¿no?, a la alcaldía, lo que hicimos fue modificar, ¿no?, y tratar de asumir eso, de ir formalizando. Percapitamos, regularizamos las situaciones de más de 3.000 niños que pasaban por el sistema de educación pública de Recoleta sin que nadie se enterara porque no estaban registrados. O sea, ellos iban normalmente, la municipalidad además no recibía subvención por ello, hicimos un proceso de regularización bien importante. O sea, fuimos asumiendo las condiciones que teníamos y avanzamos en tratarlos como iguales, ¿no? Lo que nos generó también cierto ruido, diría yo, con la población nacional, porque se empezó a hablar mucho de que le dábamos prioridad a la migración, y la verdad es que la migración es ahora un 3% de la población que nosotros socialmente atendemos en la municipalidad. Ahora reconozcamos que ustedes tienen una historia, una tradición de recibir migrantes, ¿no? El barrio Patronato, básicamente. La migración palestina, la migración coreana, la migración china, que en algún momento se dio, retrocedió y hoy día se está potenciando mucho, ¿no? Y las migraciones latinoamericanas que ya llevan un promedio de algunas 20 años de consolidación, ¿no? Especialmente la peruana, la boliviana, las más nuevas, la venezolana. Bueno, la última migración venezolana genera varios trastornos por las características de la migración, ¿no? Que tiene que ver con esta política de vicerresponsabilidad democrática, que todos entendemos en qué contexto se dio, pero que finalmente permitió el ingreso de una gran cantidad de venezolanos indocumentados. Y ha sido difícil regularizar esa población que entró de manera muy masiva. Pero la migración árabe-palestina tiene varias décadas, ¿no? 50 años, ¿no? Sí, pero ya ha ido rotando, ya ha ido saliendo también del sector de Recoleta, también se ha ido mudando. Pero tienen una identidad con Recoleta porque ahí está la cuna. Sí, también. No, sí. Están las principales catedrales ortodoxas, sí, ¿no? La San Jorge, está la San Nicolás, también está la de Santa María, ¿no? Pero principalmente la identidad, diría yo, de los palestinos está en ese barrio. Se fueron tal vez por un tema de que mejoran sus condiciones de vida y por lo tanto tienen opción de habitar un espacio mejor, entre comillas, de la ciudad, pero trabajan allá. Algunos son grandes empresarios, ¿no? Y tienen oficina y son dueños de pisos y de edificios completos, ¿no?, en la zona oriente de Santiago, pero prefieren mantener su oficina en Patronato, estar allá. No se van del barrio, siguen trabajando y administrando sus negocios desde ahí, ¿no? Y claro, tienen muchos locales en arriendo, ya no los trabajan directamente, se han reconvertido económicamente, muchos están en el mundo inmobiliario, en el mercado financiero. Las familias también han ido profesionalizándose mucho y han tenido oportunidades distintas y por lo tanto hay una realidad que ha ido cambiando muy significativamente, pero siempre se vuelve el barrio. Sí, oye, alcalde, aterricemos un poquitito en la lógica de esta entrevista. Está muy entretenida la conversación, pero tenemos 9 temas que conversar. Démosle nomás. ¿Ya? Entonces, ahí usted verá que hay 9 cartas en las cuales usted podrá escoger una, en principio. Contestarlas todas, ¿sí? Ver de qué se trata y explayarse, digamos, en esa temática. Trataré de ser muy preciso. ¿Ya? Vamos con la primera. Presupuesto anual. Mira, no me imaginaba que me iba a salir esta, que es como muy técnica. Es que tenemos un técnico aquí, ¿eh? Pero vamos a hacer malo, es muy genérico, digamos, ¿no? A ver, decirte que los municipios siempre funcionamos un poco al déficit porque tenemos que ser muy responsables en nuestras definiciones presupuestarias, tenemos mandatos legales, ¿no? Un tema bien importante, responsabilidad fiscal. Hemos hecho grandes esfuerzos por aumentar nuestros
ingresos desde el punto de vista de la recaudación. Efectivamente nosotros hemos aumentado, diría yo, en un 30% el nivel de ingreso respecto de los últimos 10 años y hemos ido teniendo en términos de inversión nuevos ingresos, no desde el punto de vista de la gestión. Lamentablemente no recibimos royalty, quedamos bajo el corte. Inexplicable porque hay comunas que tienen mejores condiciones que nosotros que si lo reciben estamos Pero tus fuentes de ingresos básicamente son patentes municipales. Patentes comerciales. Patentes comerciales. Patentes comerciales. Eso da cuenta que tú tienes una actividad productiva importante, ¿no? Sí. Y que se vincula probablemente a lo que tú acabas de decir, de esta lógica. Que está un poco deprimida en el último tiempo. Barrio Patronato está bastante deprimido. Estamos haciendo esfuerzos por levantarlo. Estamos con proyectos ahí. Distrito Co generando una gobernanza de barrio comercial que lo empezamos en Bellavista, ahora estamos con el apoyo también de la gobernación ahí para levantar el barrio, pero claro, tenemos mercados tradicionales, La Vega, el sector de Tirso Molina, todo lo que nosotros llamamos la explanada de los mercados, y también tenemos Bellavista. Pero eso te habla de una actividad formal, económica formal, que te permite generar fuentes de ingresos, ¿no? Sin embargo, ¿no es cierto? También, hoy día sigue manteniendo, a pesar de que el equilibrio debe ser presupuestario, me imagino que hoy día funciona con déficit. Sí, ¿no? Sí, eso es una realidad. ¿Ya? Y que básicamente tú equilibras por la vía del... ¿Cómo equilibras el presupuesto finalmente? O sea, mira, nosotros tenemos algunos grandes gastos que tienen que ver con los servicios traspasados de los cuales nos hemos tenido que hacer cargo. Educación, ¿no? salud. Educación, salud, principalmente. Porque hoy día todavía los mantienen ustedes. Claro, hoy día nosotros estamos en el proceso de traspaso de SLEP. El SLEP traspasamos, que además es un activo que para nosotros es una pérdida. Nosotros habíamos hecho inversión importante en salud. Este año vamos a terminar invirtiendo más de 7.000 millones de pesos en los distintos servicios de salud, y que en el traspaso del SLEP es una realidad que cambia de manera bien importante porque hay cosas que no podemos seguir manteniendo, pero sí va a ser un alivio financiero. Yo no puedo dejar de desconocer eso, más allá de que a mí me interesa mucho cómo seguimos la lógica de los convenios, manteniendo ciertas estrategias que nos permitieron ir aumentando la matrícula en educación bien significativamente. Nosotros somos una educación pública que creció en matrícula, que recibimos la comuna hace 13 años con 6.000 estudiantes. El liceo emblemático Valentín Letelier estaba a punto de cerrar, tenía 134 matrículas. Hoy día tiene más de 600. Lo hicimos mixto, ampliamos, no dejó de ser solo de media, no lo hicimos desde la básica, agregamos en educación en convenio con Meta Presidencial, lo hicimos en el tiempo de la presidenta Bachelet, se demoró, pero ha llegado 4 nuevos jardines infantiles y uno que está pendiente. En fin, hemos ido fortaleciendo la educación pública, pero claro, debemos asumir que es una carga presupuestaria muy importante, que si logramos liberarla efectivamente nos permite rebajar deuda. Pero, alcalde, tú has señalado 2 ámbitos de aplicación de recursos, ¿no? Que es la salud y la educación, pero me imagino que hay en esta mirada presupuestaria dos orientaciones más, que es la inversión real o la inversión pública que tú tienes que hacer, y por otro lado otros servicios que atienden la vida comunitaria o la vida de las personas de la comuna. Por ejemplo, vivienda, por ejemplo, deporte, cultura. Entonces, claro, la pregunta es, ¿qué criterios estás utilizando para focalizar esos recursos en estas áreas, digamos? A ver, nosotros en vivienda hemos hecho un esfuerzo bien importante. De hecho, avanzamos en la creación de una dirección de vivienda con la ley de modificación de la planta municipal. Nosotros tenemos hoy día 16 proyectos de vivienda que nos implican una inversión de recursos anual de cerca de 1.000 millones de pesos en el diseño de todos los proyectos. Tenemos un equipo especializado, pero todas las especialidades que tenemos que externalizar, contratar y qué sé yo, nos implican algo así como entre los 800 y los 1.000 millones de pesos anuales solamente para sostener todos los proyectos de vivienda. Tenemos más de 10 que obedecen a políticas estatales, algunas que nacen en Recoleta, porque la glosa 3 ¿no? y la glosa
hoy día Glosa 9, pero que nace como Glosa 12, que es el financiamiento para la compra de terreno, nace de una experiencia, una propuesta que el exalcalde le hace a la ministra Zabal en su momento, para que el tiempo en que las personas no organizadas en comités de vivienda optan por el terreno y después optan por el proyecto de construcción, caminara paralelamente, ¿no? Porque era muy difícil que los municipios pudieran. Hicimos esfuerzos, compramos terreno en algún momento, tuvimos los recursos para comprar terreno, pero una vez salió la glosa, empezamos a generar los proyectos con la compra del terreno. Tenemos 10 proyectos de eso. Y de proyectos de arriendo protegido, que es la glosa 3, que nace en Recoleta, ¿no? Como arriendo a precio justo, y que de ahí creamos la idea de la inmobiliaria popular. Nos permite efectivamente tener hoy día 5 proyectos más. Vamos con Justicia Social 1, que es el que está Justicia Social 2, que está, lo tuvimos que modificar el proyecto porque en un sueño se hizo con materialidades sustentables, licitamos 3 veces, nadie llegó. En este país cuesta construir con materialidades sustentables, es un mercado que recién está emergiendo, ¿no? O sea, construir edificios que tengan madera, que tengan otras materialidades es difícil. Era también parte de ir mejorando también la mirada de la construcción. No es tan rentable para el mercado, al parecer. Tuvimos que rehacer el proyecto. Espero estemos ya en condiciones de ir a la licitación pronto. Tenemos una de arriendo protegido que estamos desarrollando con el Ministerio de Desarrollo Social, que va a ser una experiencia piloto porque es para personas en situación calle que han pasado por los procesos y pueden insertarse, con un mini condominio de aproximadamente 8 viviendas, y tenemos por la misma glosa la adquisición de 60 departamentos. Mira, sí, pero antes de entrar en seguir en vivienda, quise hacer un tema de desarrollar, porque quiero que nos centremos en el tema presupuestario o en el tema de recursos financieros. Mito o realidad. La municipalidad de Recoleta tiene una estructura de gasto de ingresos de 45.000 millones de pesos aproximadamente, ¿no? Sí. No es una municipalidad pobre en el concierto nacional, ¿no? Estamos en el La promedio medianía. para arriba. Digamos, Yo diría que la medianía bien arriba, digamos, ¿no? Está dentro de 20% más rico, del municipio más rico en términos de ingresos, lejos de Vitacura, Las Condes de la Valechea probablemente, digamos, Sí, ¿no? sí, podría ser. ¿Cómo se condice eso con una mirada, con la mirada en el imaginario que tienen las personas de que Recoleta es pobre? Es como... A ver, yo creo que lo que ha pasado con Recoleta es que tiene un déficit de inversión histórica urbana muy significativo, ¿no? Sí. De un atraso de, yo diría, unos 40 años, tal vez más. Alcanzar un equilibrio te vas a demorar una cantidad de años importante. Tienes una carga financiera de, yo diría, unos 15.000 millones solamente en todo lo que tiene que ver con operar la municipalidad, personal, ¿no? Y tienes administración de zonas bien complejas. De hecho, lo que nos pasa es que nosotros en el presupuesto planificamos ingresos por percibir, pero anualmente en promedio hay unos 8.000 millones que no alcanzan. Es como el déficit que mantiene, digamos, No, cerca de 10.000 millones más o menos el déficit anual. Y mantienes un déficit, ¿no?, aproximadamente de los 10.000 millones. Pero mira, hemos ido avanzando en la gestión de la inversión urbana, en la mejora del estándar de la aplicación de ciertas políticas públicas, y una de esas viviendas es muy importante. En cultura invertimos mucho más que otros municipios. Nosotros estamos invirtiendo del orden del 4 o 5% del presupuesto en cultura y en deporte, ¿no? Tenemos un estadio de Recoleta que, si bien una infraestructura antigua, tiene una actividad deportiva impresionante, y tenemos grandes deportistas, ¿no? Que han nacido de ahí, y muchos jóvenes que hay hoy día y que les está yendo muy bien, ¿no? Y todo lo que tiene que ver con, porque nosotros tenemos, no tal vez ingresos, pero tenemos una población muy pobre, y la pandemia, ¿no?, develó aún más eso.
tenemos en general una zona norte con muy baja inversión. Nosotros hemos avanzado en pavimentar poblaciones completas. La población Venezuela, la población Angelede, la población Las Chimbas. Alcalde, ¿no? Tengo que interrumpirlo brevemente porque como el tiempo aquí, somos esclavos del tiempo, tenemos que hacer una breve pausa y ya volvemos. La Facultad de Arquitectura y Ambiente Construido de nuestra Casa de Estudios busca, mediante una formación de excelencia, entregar a Chile y al mundo profesionales con una sólida formación técnica y valórica. Bueno, volvemos al estudio en la conversación con el alcalde de Recoleta, Fares Jadwe. Estábamos hablando de presupuesto, pero creo que ya es hora de que ya lo resolvimos un poco, ¿no? A entrar en otras materias. Sí, y en un tema de contexto general, así como probablemente muchos se hayan llevado la sorpresa del tema de que no sé por qué razón Recoleta se asocia con pobreza. También preparando esta entrevista me sorprendió el tema de que yo creo que la mayor parte de los chilenos, o sea, los que vienen a la región metropolitana y probablemente los que visitan la región metropolitana, conocen siempre algo de Recoleta. Después nos vamos a meter en esos detalles, pero vamos a seguir. Vamos con otra carta, alcalde. Equipamiento urbano y áreas verdes. Esto creo que lo resuelve harto su interés. Yo creo que ahí igual hay como partir como del diagnóstico, un poco probablemente como si tú estableces que es como la continuidad de 12 años de que has estado en cargo directivo y cuál es el desafío futuro al término del mandato, digamos. Mira, yo creo que lo principal hoy día es la renovación de las principales áreas verdes. Nosotros estamos con varios proyectos que hemos logrado gestionar, ¿no?, a partir de distintos fondos. Estamos con la renovación completa de Parque G, ¿no?, que yo diría que es una de las áreas principales que queda en la zona norte, colindando con la carretera Américo Vespucio, norponiente diría yo. Es un parque que tiene 14.000 metros cuadrados, que con el gobernador acabamos de poner la primera piedra e iniciar las obras. Una inversión de cerca de 1.000 millones de pesos. Lleva la renovación mediante la aplicación de otros fondos complementarios de la renovación de toda la infraestructura deportiva que también está en ese mismo parque. También aprobamos la renovación de los parques centrales de la población Quinta Bella. Ya tenemos aprobado por 1.300 millones Parque Central Quinta Bella Oriente, que es el que da Poniente, el que da hacia Recoleta, y luego vamos con el Oriente, que ya los tenemos casi listos, y tenemos aprobación por Fondo de Ciudades de financiamiento del Parque Salvador Allende y aproximadamente financiamiento de 60 plazas. O sea, yo diría que la mayor renovación urbana la vamos a tener por ahí. Ahora, también estamos en la modificación del regulador. Déjame hacerte una pregunta en áreas verdes, ¿no? Lo que es evidente es que están haciendo un gran esfuerzo por mejorar las condiciones de áreas verdes y crecer en áreas verdes. Eso te va a llevar hoy día de un 4,2 más o menos metros cuadrados por habitante a ¿qué estándar? Porque hoy día estás lejos del promedio. No, nunca vamos a llegar al promedio. Claro, que la lógica es como el 9, lo óptimo es como el 9. Tú sabes que a Recoleta se le suma Parque Metropolitano. Sí, claro. Sí. ¿No? Entonces, no quería decirlo, pero claro, como que Parque Metropolitano equilibra, pero Parque Metropolitano no tiene necesariamente todas las accesibilidades que podría desarrollar para que Recoleta efectivamente aprovechara más esa área verde. Tiene una entrada por Zapador en el sector de Parque Maguidahue, que se llama, que es muy bonito, que es la zona nororiente de la comuna, casi al lado de la ciudad empresarial, ¿no? Por ese lado tiene un acceso. Con la modificación del regulador estamos apostando, y con la entrega de los terrenos del BUIN, que es un compromiso
desarrollar un Del nuevo eje regimiento, ¿no? parque inmediatamente arriba del Buin, que lo estamos haciendo ya, estamos trabajando en los proyectos con Parque Metropolitano, con el Ministerio de Vivienda, con el gobierno regional, para avanzar. Y ese podría agregar una zona de área verde muy importante, un nuevo acceso muy importante hacia Parque Metropolitano, lo que podría compensar. Pero nunca vamos a estar en el promedio, lograr un óptimo, siempre ¿no? vamos a estar bajo el promedio de áreas verdes no requeridas para la ciudad, en este caso para esta comuna en particular. Alcalde, ¿y qué mecanismos de participación ustedes aplican para focalizar los recursos o desarrollar estos proyectos de inversión, ¿no? Porque aquí hay que hacer muy de la mano con la ciudadanía, digamos. Mira, todo lo hacemos de la mano de procesos de participación, de consultas ciudadanas, consultas a las organizaciones, principalmente a las juntas de vecinos, de donde estamos interviniendo. De hecho, las plazas se desarrollan sus planificaciones, sus diseños, con participación comunitaria, no tienen validación comunitaria y por lo tanto ya cuando vamos, de hecho es muy insólito lo que pasa, ¿no? Pero muchas veces la gente en las áreas verdes desecha los escaños, cuando nosotros queremos mayor permanencia en las áreas verdes, pero por el mal uso de repente el área verde dicen no queremos escaños porque aquí se nos van a venir a instalar y vamos a tener situaciones, droga, alcohol, no, y claro, hay sectores no que tienen mayor riesgo donde puedes hacerse. Pero es ahí donde hay que trabajar en la estimulación de la vida comunitaria, porque si la vida comunitaria se apropia más del espacio público, se da una relación distinta. Y lo que termina pasando es que te piden ¿no? mobiliario y equipamiento para poder estar más tiempo. Pero yo diría que el área verde es algo que va a tener mucho énfasis en esta gestión, y con la modificación del regulador se estimula también la inversión inmobiliaria, especialmente en el eje Recoleta y algunas avenidas como Einstein, ¿no? Ahí hay varias zonas que van a tener posibilidad de mejorar y por lo tanto pueden vivir un proceso de gentrificación y de renovación urbana, ¿no? Hay un esfuerzo importante. También estamos trabajando muy particularmente Barrio Patronato en la lógica de gentrificación, porque es un barrio que a las 7 de la tarde muere, no tiene otra actividad, y queremos apostar a la mixtura de usos posibles, ¿no? Y por lo tanto apostar, ¿no? a que vuelva a tener mayor habitabilidad, ¿no? Pero, perdón, ahí hay una cuestión, ¿no? Porque aquí comienzan a discutir o a pelear dos conceptos: desarrollo inmobiliario o habitabilidad o espacios urbanos. ¿Cómo juega esas dos variables en el mapa político de política pública del municipio? O sea, tenemos tensiones. Obviamente, de hecho, en el proceso de consultas del propio regular, del proceso de observaciones previos ya a pasar a la etapa final de aprobación, tenemos observaciones bien contundentes, dispares. No, y de arquitectos bien connotados que están asesorando, yo diría, grupos de interés también, ¿no? Que quieren tener ciertos desarrollos en la comuna, porque es una comuna pericentral, que te ofrece mucha oportunidad, que tiene buena conectividad, ¿no? Tiene metro, tiene el eje Recoleta, hay que desarrollar mucho más el eje El Salto en proyectos futuros, porque es una vía muy chica. Ahí hay un proyecto antiguo que el par vial El Salto Las Torres, que genera, ¿no? Mejores accesibilidades y mejores conectividades en la comuna. Pero finalmente ahí tú tienes dos conceptos que nosotros lo hemos llevado al desarrollo a escala humana, y al desarrollo a escala humana y escala ciudad. Entonces, efectivamente, hemos regulado las alturas, hemos hecho ciertos ejercicios que permiten la inversión, permiten la gentrificación, pero que no matan los barrios también, ¿no? Y con un cuidado muy especial de todo lo que tiene que ver con la conservación de áreas verdes. Hemos encapsulado mucho más las zonas de afectaciones patrimoniales, ¿no? Que a veces tenían zonas muy... O sea, había por ejemplo, una zona, un interés patrimonial particular en una manzana y se afectaban 3 o 4 manzanas. Hemos acotado eso a lo que es la realidad, y hemos hecho varios ejercicios bien importantes. De hecho, estamos pensando en potenciar justamente como área verde
junto con Parque Metropolitano, el Cerro Blanco, ¿no? En la idea de generar un corredor ecológico, un corredor verde, que permita conectar Cerro Blanco, que está a la altura de Parque de la Infancia, y ahí se genere, ¿no? Un desarrollo sostenible, ecológico, bien importante, ¿no? Y estamos haciendo esas definiciones hoy día, también con la apertura de calles ciegas, ¿no? Y ciertas cuestiones que hay que resolver en el regulador, pero que siempre tú no puedes hacer un regulador a la medida de cada persona. Hay que haber un criterio, ¿no? Estándar que permita efectivamente avanzar en lo que queremos, pero también generar las inversiones que requiere la comuna, que se ha ido quedando atrás, porque tiene mucha zona protegida. Alcalde, como tenemos que avanzar, yo sé que es un tema apasionante, pero vamos con otro tema, ¿le parece? Me parece. Yo creo que a lo mejor después, para la síntesis, me gustaría preguntarle cómo se resuelven este tema de las consultas ciudadanas cuando hay opiniones tan dispares. Pero en el cierre, conversarlo. ¿Con qué mecanismo se puede resolver? Esa es la pregunta de la columna. Oye, mira, en este tema, porque me han tocado alguna, me tocó fomento productivo, ¿ya? ¿no? Es bien interesante lo que nosotros hemos hecho por ahí, porque creamos una corporación de desarrollo social e innovación que es Innova Recoleta. Y fomento productivo se fue. Un área del fomento productivo tiene que ver con la capacitación. Tenemos una escuela de capacitación que, estando en manos de esta corporación desde el 2018 hasta el 2024, ha capacitado a más de 3.000 personas, pero más también en una lógica de ir cooperativizando, generar experiencias cooperativas. Hemos tenido buenas experiencias cooperativistas, ¿no? Que incluso en algún momento tuvieron contratos con el municipio, contrato de arribo, contrato de aseo clínico, ¿no? Cooperativas que desarrollaron esa experiencia, pero también hemos ido trabajando en la misma lógica los emprendimientos, y ahí Innova Recoleta ha desarrollado una experiencia bien interesante y bien conectada con la realidad comunal, ¿ya? Tú tienes una población activa laboral de cerca de 98.000 habitantes. Sí. Pero tienes una tasa de desempleo, que tampoco es extraño, pero que es alta, producto de las características probablemente de la comuna, que es cerca del 8 o 9%, que más o menos está dentro del promedio nacional. ¿Cómo lo enfrentas como municipio? Yo sé que no depende de ti, pero... No, mira, nosotros, por ejemplo, en algunas ideas que hemos desarrollado, esta corporación se hace cargo del parking público. Ahí damos más de 150 empleos. Hemos tratado de ir generando empleo propio, y también hemos ido tratando de generar asociatividad, ¿no? Con el mundo privado para la empleabilidad, pero también de cierto estándar. No empleabilidad precarizada. Entonces hay un trabajo que se hace entre la corporación, entre distintas asociaciones de empresarios, ¿no? Para que efectivamente, a través de la bolsa de empleo que maneja la municipalidad, de su oficina municipal de colocación laboral, podamos ir gestionando esto. Es algo que es bien difícil de resolver, ¿no? Bueno, tenemos dentro de nuestras facultades mucho la promoción del empleo desde la mirada más pública, ¿no? No es parte de tu rol, digamos. No tenemos muchas atribuciones ahí, pero sin embargo hemos tratado de generar asociatividades y estrategias que permitan efectivamente la empleabilidad local, ¿no? Eso en términos muy Pero generales. en el desarrollo productivo no hay como una apuesta como por un área específica, así como antes fue la textil, como la entretención, el tema de las comidas, como... Es que tenemos distintas cooperativas de emprendimiento, y eso que me son refería. bien variables, ¿no? Desde iniciativas gastronómicas, Perfecto, hasta iniciativas más de confecciones o artesanales, ¿no? O de productos artesanales, porque también hemos ido apostando, y ahí, por ejemplo, cuando logramos generar una estrategia, vamos generando también a la par la oportunidad de instalarse con un negocio en la comuna, en un espacio de mercado que administramos nosotros, como Estirso Molina,
¿no? O El desarrollo del Salto, por ejemplo, como polo de desarrollo económico, ¿no? Porque depende de ustedes eso, ¿no? Es que ahí es distinto, ¿no? El sector del Salto ha tenido un desarrollo que está más al servicio de iniciativas empresariales o microempresariales que alimentan parte de la actividad productiva que tiene Ciudad Empresarial. Ya. Esa sí es la lógica. Y claro, ahí se ha desarrollado un pequeño polo gastronómico que tiene que ver con un servicio hacia allá, ¿no? Hacia Ciudad Pero que Empresarial. ustedes también lo favorecen. porque Pero parte- no, lo favorecemos desde el punto de vista que permitimos Exactamente. en esos espacios no actividades que Porque de hecho tiene que estar regulada en el plan regulador, estar vinculado para tiene que estar bien zonificada, tiene que que son de usos mixtos. Ya juguemos al croupier nuevamente. Vamos, siempre jugando yo a esta cosa. Seguridad. Otro tema difícil y no tan responsabilidad suya. Pero sabes que hemos tenido un avance bien significativo en seguridad. ¿No? La proyección para el año 2025 en términos de las cifras de delitos de mayor connotación social vienen mejores. Por ejemplo, hemos disminuido efectivamente el delito de homicidio, que es una cosa que hasta el año 23-24 fueron cifras bien complejas. No estuvimos dentro de las comunas con mayores índices de homicidio. Este año hemos bajado, al menos en la proyección que llevamos hoy día, hemos bajado en un 70%. Pero también con planes especiales, o sea, estamos con calles sin violencia en la zona de mayor riesgo, que es la zona de La Vega, donde teníamos mayor tasa de homicidio. Hemos logrado generar inversiones. De hecho, tuvimos un anuncio hace muy poco tiempo con el gobernador Orrego, una estrategia de vigilancia y fiscalización, de patrullaje y fiscalización, con la instalación de una central de seguridad que va a cubrir todo el barrio de la Chimba y va a tener 75 fiscalizadores. Esa inversión va a tener 10.000 millones de pesos, más 10.000 millones de pesos adicionales en un conjunto de inversiones que son de renovación urbana, de cámaras de seguridad, de nueva comisaría para la zona norte, particularmente saliéndome del sector de La Vega, porque ahí tenemos Vega, Bellavista hemos hecho convenios con nuestros vecinos, ¿no? Providencia, Independencia, para abordar en la lógica de compartir información, compartir tecnologías, organizarnos en cómo vamos a cubrir las zonas de riesgo, tanto así que hemos podido en Providencia desarticular con aporte de ellos, ¿no? Y de nosotros la banda de La Jauría, que se hizo muy famosa. ¿Cómo conversas tú en materias de seguridad pública o de seguridad ciudadana con municipios que tienen lógicas filosóficas distintas a la tuya? Con paciencia. A ver, yo creo que Porque la seguridad es un tema que porque tú pones la necesidad de la ciudadanía al centro, ¿no? Si entendemos que en el caso de Providencia el eje Pionono era un dolor de cabeza para ambas comunas, que nos limita el eje central de la calzada, o sea, de la mitad de la calle es tuya y la otra es mía, y que de repente yo no podía pasar para allá porque el que se arrancaba de Recoleta y pasaba para allá no podía hacer nada, ni siquiera las policías, porque las policías tienen jurisdicciones distintas. ¿no? Entonces armamos un convenio con todos estos actores y lo que hicimos es, oye, pongámonos de acuerdo para segurizar el eje y poder generar actuaciones en uno y otro lado que nos permitan, ¿no? Controlar lo que pasaba, porque parte del aumento de ciertos delitos o el control de ciertos delitos tenía que ver con que no nos poníamos de acuerdo. Y ese ponernos de acuerdo en cosas muy básicas, desde cómo vamos a patrullar, desde cómo las patrullas mixtas que hacemos con las policías se van a apostar en ciertos lugares más críticos, en los horarios más críticos, ha resuelto gran parte del problema. O sea, es presencia.
¿no? Cuando el Estado, desde el municipio, desde las policías y desde todo con la delegación presidencial también, porque en esto no solamente claro. es que estamos actuando, son un grupo de instituciones, el Ministerio de Seguridad Pública. Con el limitante, ¿no?, que siempre es un rol preventivo, ¿no? Porque en el caso nuestro es un rol preventivo. Muy preventivo, porque es presencia. Pero como estamos muy de la mano con ciertas estrategias impulsadas desde el gobierno a través de de la delegación presidencial y de el Ministerio de Seguridad Pública, han agregado mayor presencia policial en horarios en que los necesitábamos y que no los teníamos, ¿no? Porque tú vas a Bellavista y esto... ojo con estigmatizar. Tú vas a Bellavista y es un barrio exquisito, cultural, gastronómico, lo pasas bien. Pero el riesgo está 3, 4 de la mañana hasta las 6 de la mañana cuando el barrio empieza a cerrarse y la gente sale con altas dosis de alcohol en el cuerpo, y se generan riñas y son presa fácil, ¿no?, de gente que anda merodeando en otra actividad que no es precisamente la de pasarla bien. Cambiemos un tema a algo que sea más entretenido. Ya. A ver, veamos la suerte. Salud. No sé si entretenido, pero... Mira, ahí está interesante. Nosotros estamos tenemos una infraestructura muy antigua en Recoleta. Nuestros CEFAM son CEFAM muy antiguos, tienen promedio 70 años. Logramos... ya el proyecto de reposición del CEFAM Petrinovich, teníamos que partir con la licitación hace 3 meses atrás, se cayó la licitación, volvió a relicitación, estamos en eso, estaríamos pronto a adjudicar, es una inversión de más de 13.000 millones de pesos que además nos deja en el proyecto de reposición, ¿no?, que es las instalaciones previas a la construcción que va a generar la operativa para que el CEFAM siga funcionando antes de que esté la construcción definitiva. Va a agregar infraestructura de salud porque queda esa infraestructura provisoria como infraestructura definitiva, por lo tanto va a tener un centro de salud mental ahí, futuro, nuevo, y ya estamos listos con el CEFAM Recoleta. Te estoy hablando de aproximadamente una población de 70, casi 80.000 personas, diría yo, que son usuarios de estos 2 CEFAM que van a reposición, uno que ya está listo y el otro que está prácticamente listo también. Y estamos trabajando... ¿Listo para la adjudicación o para término de obra? Listos para la adjudicación. O sea, en los siguientes 2 años o 3 años vamos a estar probablemente... O sea, se termina durante su gestión. Se terminan durante mi gestión. Ahora, hay que reconocer... La primera, digamos. Sí, pero además nosotros hemos hecho una apuesta bien importante desde el punto de vista de la salud comunitaria. Hemos hecho convenios con las organizaciones, con las juntas de vecinos para sacar a los equipos de cabecera a la atención, ¿no?, acercar ciertas atenciones de salud que nos ayudan a descongestionar los CEFAM, pero también ayuda a esta percepción de que los vecinos tienen el servicio de salud a 5 minutos, a 10 minutos, a 15 minutos, ¿no? Y empiezan a vivir, ¿no?, el servicio de otra manera en un espacio que también resulta bien amigable porque está acondicionado para aquello. O sea, hoy día ustedes tienen una administración municipal de la salud que es bien cercana, ¿no? Porque además es una comuna que está más apretada, ¿no?, es más mediterránea. Sin embargo, y a pesar de que ustedes tienen una captura de cerca del 85% de la atención, ¿no?, porque tienen una buena cobertura de salud, sin embargo ellos aún persisten algunos problemas que en la comuna, ¿no?, que me imagino que tienen que ver con la temporalidad de espera de la atención. ¿Cómo lo vas a enfrentar eso? ¿Cómo lo enfrentan? Mira, nuestro mayor problema hoy día en el análisis que hemos hecho, ¿no?, porque decidimos tener un sistema que se llama Hora Salud, que sinceró el déficit de horas médicas. Y por lo tanto ahí estamos teniendo un tema. Y estamos avanzando en contratar más médicos. El problema es que cuesta retener los médicos en la atención primaria de salud, ¿no? Es bien difícil. Y lo otro es que sobre lo mismo tenemos que luchar contra la pérdida de horas médicas. O sea, tenemos un porcentaje de un 30% de pérdida de horas médicas que se toman, porque el sistema a veces facilita,
pero para algunos... Los pacientes no llegan. No, pero el paciente no llega y no hay capacidad de reacción. Entonces, tenemos que ir haciendo algunos ajustes a esto, pero nuestro principal problema es infraestructura y déficit de horas médicas, que son las dos cosas que estamos abordando, y lo que nos rebota no es la derivación y el colapso del San José, que yo siento que en el último tiempo se ha ido abordando de mejor manera por parte de San José es un problema de la en sí nueva. mismo. Pero el San José es un problema mucho más estructural que afecta finalmente la derivación de obras en las comunas y que no se va, o sea, se empieza a resolver de alguna manera cuando ya haya una transición más definitiva del JJ Aguirre a la atención pública, porque si bien se aprobó, la transición ha sido muy lenta, ¿no? La reconversión a lo público, y lo que hoy día aseguran las autoridades de salud es que en un plazo de 6 a 8 años podría haber nuevo hospital. Yo creo que puede ser. ¿Eso es parte de la coordinación que hace con el Servicio de Salud Metropolitano Norte? Tenemos una coordinación permanente, pero además efectivamente también en lo que hoy día está financiado como infraestructuras renovadas y nuevas para la comuna, estamos con el Servicio de Salud en una apuesta, ¿no? Y que es parte de la política, ¿no?, del Ministerio de Salud, de aumentar resolutividad en la atención primaria. Y yo creo que eso va a ayudar muchísimo a resolver parte de los problemas que tiene la atención secundaria, porque la gente se va al hospital cuando no encuentra respuesta, y si nosotros aumentamos resolutividad en la atención primaria de salud, vamos efectivamente a poder resolver algunos de los problemas que terminan siendo derivados al hospital. Ahora hay que dar una pelea según los expertos ahí, porque parece que el tema no es solamente la contratación de médicos, sino más bien la capacidad de resolución que tengan otros profesionales de la salud, porque todavía hay muchos exámenes que requieren de una orden médica, pero podría darlo perfectamente una matrona. Sí. Alcalde, mire, yo me voy a tomar una libertad. Nosotros ya hablamos algo del tema de educación, y nos faltaría tocar 2 temas, pero creo que el primero es el más relevante de todo, y que yo sé que usted lo va a apasionar porque de alguna manera ya lo esbozó: vivienda. Mira, vivienda es algo bien importante en nuestra comuna. Según la emergencia habitacional, nosotros tenemos un déficit aproximado, ¿no?, de 3.000 viviendas en la comuna. En el último tiempo hemos logrado generar viviendas por un número cercano a las 600. En el terminado mi periodo vamos a lograr llegar a cerca de las 500. Extras. Una parte importante, ¿no?, en viviendas definitivas, ¿no?, aproximadamente 180 y algo, ¿no?, en los proyectos que ya están en camino, y otra parte en viviendas transitorias en arriendo protegido. Alcalde, lo lamento ya tenemos mucho, mucho, pero ha terminado el tiempo, pero entendemos perfectamente la virtud y su interés por los temas sociales y particularmente por el tema de vivienda. Bueno, no nos queda nada más que agradecerle el tiempo, esta conversación fluida y profunda, yo diría, en algunos aspectos. Así que nada, pues, alcalde, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Muchas gracias, de verdad que bueno, muchas gracias. Y a todos quienes nos ven o nos escuchan, nos vemos en un próximo capítulo de Las Cartas sobre la Mesa. Chao, chao, muchas gracias.